De frente. Qué gusto saludarle. Ya estamos en una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Yo soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto a Gabriel Camacho. Él se encuentra allá en La Paz. ¿Qué cuenta La Paz, Gabriel? Qué gusto saludarte nuevamente. Nuevamente también te saludo con gusto, Magda, pues ya con el calor de los 43 grados sintiéndose diario aquí y pues listos para empezar con el debate de frente. No, bueno, muchísimo calor y calor también el que se va a empezar a sentir en la discusión de este día, porque vamos a platicar acerca de diferentes temas. Déjeme explicarle la dinámica. Tenemos 5 temas a tratar en este programa. Vamos a empezar platicando acerca de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de la semana. Además hablaremos en un tercer tema del doloroso caso de Norberto, este caso que pues tal parece deja entrever la forma en la que México se encuentra amordazado. Además vamos a hablar en un cuarto punto del chantaje y la imposición de Donald Trump, estos tratados que hubo la semana pasada, los acuerdos que se generaron a raíz de ahí, cuáles serían las posibles consecuencias para nuestro país. Y finalmente hablaremos de la caja de Pandora con el caso de Lozoya. Así es que si me lo permites, Gabriel, empezamos con la primera columna de hoy y es la rebelión en Semarnat. No quieren dar luz verde a Santa Lucía, pero sonaría como que le tienen miedo al presidente. Esta columna de Carlos Loret de Mola, publicada en El Universal. ¿Cómo la ves, Gabriel? ¿Qué te pareció y qué opinas? ¿Le tienen miedo al presidente los de Semarnat o qué es lo que está pasando ahí? Fíjate que en esta columna, Magda, en 8 puntos plantean 8, digamos, puntos importantes que no se han incluido en la manifestación de impacto ambiental que entregó la Secretaría de la Defensa, que es, digamos, la que elabora este estudio a través del Instituto de Ingeniería de la UNAM para justificar la construcción de Santa Lucía. 8 puntos muy importantes que quizás no vamos a ahondar en cada uno de ellos, pero que son irregularidades y que no se han cumplido a cabalidad, que van desde checar el tema de la distancia, las aves, la fauna y flora, que se respete. Pero a mí lo que me llama la atención sobre esto es que son datos muy puntuales, con datos duros y que están evidenciando que cómo le explican al presidente que no se puede. Es su proyecto emblema, el cancelar el proyecto de Texcoco. ¿Cómo le explican que no puede mover el cerro, por ejemplo, no? O irse. Sí, ¿cómo le explicas eso? Pero a mí lo que me llama la atención es cómo explicarle al presidente que su proyecto emblema, que es Santa Lucía, no es viable, o por lo menos como lo está planteando hasta el momento, según la manifestación de impacto ambiental que está en la Semarnat y que es público, pues todo parece evidenciar que no es viable. Entonces, ¿habrá algún funcionario que le diga al presidente, señor presidente, ese proyecto que usted tiene no se puede? Todo parece indicar que no se atreven, pues mira, es que no se animan. En diferentes momentos se lo han dicho, Gabriel. El problema es que el presidente no quiere escuchar, ¿no? Me parece interesante una parte que menciona Carlos y que justamente con este párrafo abre. Dice que los de Semarnat pues tienen demasiada presión de arriba, pero además saben que el mismo gobierno no ha cumplido con los requisitos ni tienen todos los estudios para que la Semarnat les pueda dar ese visto bueno y pruebe la manifestación de impacto ambiental. Es decir, si no tienen esta manifestación, no tendrían luz verde para construir el aeropuerto. La pregunta sería, ¿regresarían entonces a Texcoco y se le quitaría lo terco al presidente, Gabriel? Yo creo que sería definitivamente, no sería esto que estás planteando para nada. Texcoco ya se anunció que se iba a inundar. Inclusive creo que para la narrativa del presidente, Texcoco es como la cumbre de la corrupción. Pero para plantear un poco de los puntos que menciona Loret de Mola, es que pues se movió la pista, pero sigue pegando con el cerro. No cuadra el tamaño, las superficies del proyecto, el impacto de ruido. No hay un estudio viable que describa cuál va a ser este. También de dónde van a sacar el agua si el acuífero está sobreexplotado. También no hay un estudio de la fauna, de la flora, sobre todo de las aves, qué impacto va a tener. Esto me lleva a pensar una vez más que se encuentra en una encrucijada que hasta el momento no la hemos visto porque todavía es un tema muy doméstico o interno de la Secretaría del Medio Ambiente. Todavía sigue estando en el debate de cómo se va a presentar. Probablemente, Gabriel, no se ha visto porque desde un principio no existió un plan de desarrollo y justamente con esto cierra Carlos Loret. Dice, es una manifestación de impacto ambiental. Debe de elaborarse con base a un plan maestro definitivo, considerado por lo menos una ingeniería básica. En este caso, tal parece que no la hay. Entonces, nuevamente corremos el riesgo de que se vayan a tomar decisiones con un cálculo incorrecto o lo peor del caso es que sin siquiera tener un cálculo preciso de cuáles pueden ser las consecuencias, Gabriel. Vámonos con la siguiente columna.
Juegos del Poder, esta columna que escribe semana a semana Leo Zuckerman, en donde dice México, tercer país seguro. Híjole, de verdad que es un descalabro y es bastante doloroso el planteamiento que hace Leo en esta ocasión. Dice que México insiste en que todavía no ha accedido a esta figura jurídica del tercer país seguro, perdóname. Sin embargo, Trump, por su parte, es lo que quiere. Todo el circo que está montado está encaminado en esa dirección. Y parece ser que no es la primera vez que ya se había anunciado, porque Jorge Castañeda ya lo venía a venir. Mira, Magda, yo te pregunto a ti y le pregunto a la gente que nos está viendo, y que con eso cierra la columna de Leo Zuckerman en el Excelsior. ¿Se le puede decir que no al presidente Donald Trump? Es una pregunta que creo que es muy clara. Se puede, que por el tema lo menos es que se quieren desde correr la riesgos, postura, ¿no? Pero desde la postura de México yo creo que no se puede decir, porque no quieren, precisamente, Magda, no quieren correr el riesgo de decirle que no. En este sentido, ¿por qué? Porque si México se convierte en un país seguro, según los propios tratados del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, pues el gobierno mexicano, el Estado, se debe de comprometer a proveer protección, una estancia legal, acceso a medios de subsistencia, es decir, trabajo, a que sean autosuficientes los migrantes mientras están esperando su trámite. Entonces, pues yo me pregunto, Gabriel, la economía mexicana, y te pregunto, ¿la economía mexicana va a aguantar el gasto? Pues no la va a aguantar, y sobre todo cuando consideramos que según el Coneval en el 2016 estamos hablando de 43.6% de personas en pobreza, algo así como 53.4 millones de personas, y 7.6 en pobreza extrema. ¿Cómo les quieres garantizar entonces a los migrantes estas condiciones? Te convertirías entonces en candil de la calle y oscuridad de tu casa, porque no lo estás haciendo a nivel interno. Pero mira, lamentablemente yo creo que en la negociación, esta supuesta negociación, y lo digo entrecomillado la palabra negociación, porque al final de cuentas fue ceder al chantaje, nos levantamos esta semana con una cruda realidad. Nos levantamos convirtiéndonos, nos estamos convirtiendo en lo que tanto hemos criticado, en lo que la gente tanto ha odiado. Somos el muro de Donald Trump. La propia Guardia Nacional, que en un momento vamos a tocar, pues se va a convertir en una guardia fronteriza. Se va a convertir precisamente en el muro. Vamos a hacer el propio muro. Eso me parece inverosímil. Dentro de esta columna, Leo hace una pregunta muy puntual y dice, ¿puede México considerarse un país seguro, muy entrecomillado, claro está, para refugiados de otros países cuando los propios mexicanos ni siquiera nos sentimos seguros en todo el territorio? Estamos hablando de 79.4% de la población, 7 de cada 10 mexicanos, y es doloroso la forma en la que lo plantea él y que retomas perfectamente, Gabriel. Nos estamos convirtiendo en el muro de Donald Trump, y finaliza haciendo un discurso, ¿no? Hoy puedo decirles que México es el muro y que México está pagando por él. Mi promesa de campaña 2016 se ha cumplido, haciendo referencia al posible discurso que podría manejar Donald Trump de concretarse justamente eso: México, el tercer país seguro. Pues insisto, yo creo que en la pregunta de que si se le puede decir que no a Donald Trump, yo creo que desde la perspectiva del gobierno, de este gobierno federal, yo creo que la respuesta es que no se le dijo que no a Donald Trump, y al contrario, esta negociación le va a sumar puntos a la campaña de Donald Trump, le va a sumar puntos a su discurso de campaña, porque al final de cuentas el tema migratorio para Trump es una narrativa perfecta para empezar a ganar votos, y el propio Trump lo ha aceptado. Gracias a mi brillante negociación, yo estoy midiendo el tiempo en votos, no en migrantes. O sea, eso es inverosímil también. Pues midiendo el tiempo en votos, pero hay que considerar que nos quedan 45 días para empezar a dar resultados y 90 para hacer una evaluación global y ver qué es lo que va a pasar. Vamos a retomar este tema en un minuto más, pero déjame irme con otro punto, y ya hablando también de cuestiones de seguridad. Nos falta Norberto. México amordazado por la delincuencia, este caso que vino a hacernos temblar a todos. El 4 de junio a las 9:32 de la noche fue secuestrado Norberto y ya no regresó. Cuando encontraron su cuerpo, pues ya era demasiado tarde. Un plagio que, híjole, deja ver muchas cosas y deja ver un delito incluso que ha ido en aumento, y esto es el secuestro, Gabriel. Sí, es un caso que ha sacudido una vez más, y creo que ahora le pone un antes y un después al gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, este joven estudiante de mercadotecnia. Yo me pregunto sobre todo qué lleva a un delincuente que se dedica al robo o que se dedica a extorsionar o a asaltar a secuestrar a alguien. Es decir,
¿Por qué un delincuente pasa de un delito al secuestro? ¿Qué lo mueve? ¿La impunidad, si al caso, que se siente Pues impune y que nadie lo va a agarrar? ¿No? Obviamente el dinero, pero ¿por qué lo lleva a pasar del robo a secuestrar a alguien, inclusive hasta matarlo? Ahora, me pregunto si existe pues o es si el grado de impunidad, Gabriel. Sí, el grado, por supuesto que es el grado de impunidad, pero me voy a cómo atacar esto. Dicen que hay una fuerza antisecuestro, una unidad antisecuestro que por cierto está desmantelada, pero yo no veo cómo poder ir hacia la raíz del secuestro y poder evitar este tipo de delitos, este tipo de acciones, este tipo de motivaciones que lleva a estas bandas a juntarse y a cometer los plagios, porque hay que decirlo, el dato, hablando de plagios y secuestros, la Ciudad de México se disparó en un 550%, inclusive se tiene una tasa de más del 77%. Gabriel, el problema no es exclusivo de la Ciudad de México y bastaría ver que Veracruz y el Estado de México, por ejemplo, ocupan las primeras 2 posiciones a nivel nacional en este tema. Cuando observas las cifras, hablemos del secretario ejecutivo, en el último mes que fue reportada la cantidad de secuestros, se presentaban solamente 77, era una cifra mucho menor en comparación con el mes anterior. El problema viene cuando te pones a hacer cálculos y cuando sumas realmente cómo estuvo el cuatrimestre comparado con los años anteriores. Y estamos hablando de que tan solo en el 2018 se presentaron 361 secuestros y en esta ocasión se presentaron 463 en lo que vamos del 2019. Estamos hablando de 102 delitos más. Es un crecimiento bastante considerable y mencionaste, me parece, un punto medular. El desmantelamiento de esta unidad encargada de analizar y de ejecutar todo lo necesario para combatir los secuestros. Patricia Burgarín, que finalmente la retiraron de ahí y para pasarla a otra área y terminó renunciando, ¿no? Y no por falta de capacidad, porque le iba muy bien. Entonces, a ver, el verdadero problema pues, es que tal vez no esté encontrando las condiciones de actuar. ¿Estarías de acuerdo que esta administración está cayendo, como dice Héctor de Mauleón, en una soberbia, en una práctica de desconocimiento total y de improvisación? Porque por lo menos con el tema del joven Norberto es lo que vimos con los elementos de la Ciudad de México. Sí, tienes razón, es un fenómeno que se está extendiendo en varios estados de la República. Por lo menos Durango, San Luis Potosí, Yucatán, inclusive este estado de Baja California Sur, estamos en ceros en estos temas del secuestro. Pero insisto, si están desmantelando estas pocas unidades que existen para atender el secuestro, ¿cómo atender la raíz del secuestro? ¿Cómo atender la raíz del delito en sí? Pobreza, acceso a medios, empleo. A pesar de todos los programas que se están anunciando para atender a la juventud, yo no veo que esto pueda tener o que se pueda incluir a evitar este tipo de delitos. Gabriel, es un trabajo de carácter coordinado y además deberían de estar midiendo las consecuencias. La esperanza de México se depositó en la Guardia Nacional. ¿Y por qué lo quiero plantear así? Porque la Guardia Nacional de origen pues se buscaba que iba a combatir la violencia generalizada que se vive en el país y mitigar este problema. Eso nos lleva a hablar nuevamente, y ahora sí retomar el tema, el chantaje y la imposición de Donald Trump y la presencia ahora de la Guardia Nacional en la frontera sur, en donde a mi parecer está perdiendo la esencia del proyecto inicial de lo que fue creada, para lo que fue creada. La esencia, como dices, se perdió completamente. Se va a convertir en una guardia fronteriza, así como la Border Patrol, ahora va a ser la guardia fronteriza, aunque la autoridad lo niegue y la Secretaría de Gobernación diga que no y el secretario de Seguridad Pública Ciudadana también. Es una guardia fronteriza. Pero viéndonos al objetivo, hay que recordar que López Obrador le ha confiado al proyecto de la Guardia Nacional como la solución. Inclusive, acuérdate, pidió tiempo, pidió 6 meses para empezar a dar resultados. Es decir, le está poniendo toda su confianza para que que la Guardia Nacional vaya y combata a los grandulones, a los machuchones que están pues queriendo hacer quedar mal a las autoridades de la 4T, cuando en realidad pues es un volado que no sabemos qué lado de la moneda va a caer. Y bueno, si la decisión de enviar a la Guardia Nacional al sur pues es básicamente la negociación, pues al final de cuentas fue pues un verdadero chantaje. A mí lo que me llama la atención es que Donald Trump negoció con nada. Es decir, Donald Trump blofeó, no tenía nada que perder y tenía todo que ganar. Es más, Magda, si hubiera salido con una hoja en blanco a decir sabemos que es su estilo. A ver,
A ver, Gabriel, sabemos que ese es el estilo de Donald Trump, ¿no? Y de hecho sacó nuevamente el papelito y dijo que ahí tenía la otra parte del acuerdo que no se estaba dando a conocer todavía en nuestro país, ¿no? Independientemente de ese asunto, déjame retomar el asunto de la Guardia Nacional en la frontera sur. Se había dicho que ya se iban a mandar inmediatamente cuando estaban en esta negociación o en este nuevo pacto, tratado que estaban haciendo para mitigar pues esta amenaza arancelaria de Donald Trump, que se iban a enviar 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, y por lo que sabemos, pues ni siquiera los medios de comunicación locales allá pudieron registrar que verdaderamente existiera la presencia de 6,000 elementos. Me parece una situación grave cuando se está contradiciendo en el discurso y en la acción. Por una parte mandas a la Guardia Nacional para que te sirva de muro ahora en este nuevo entendido con Donald Trump y que le estás haciendo el favor, y por el otro lado pues sigues con esta política de migración en donde le abres los brazos a los migrantes centroamericanos y les dices que son bienvenidos al país y que sigan pasándole, ¿no? Yo no sé, Magda, si la Guardia Nacional y estos 6,000 elementos se supone que iban a estar capacitados en labores de proximidad social, en una capacitación policíaca de proximidad. Y bueno, yo no sé si esta guardia va a estar capacitada y si le va a alcanzar el tiempo y si le va a alcanzar el dinero en protocolos de protección al migrante, porque todo esto ya está firmado. Es decir, cómo atender, acercarse inclusive a un migrante está acordado en tratados internacionales. Y yo no veo de dónde la Guardia Nacional, por lo menos estos 6,000 elementos, que por cierto, pues todavía no llegan, van a estar capacitados para entender esa frontera que está tan fragmentada que es el sur del país. Es decir, si estábamos hablando de que la Guardia se iba en un periodo de unos 2-3 años, al 2021 se hablaba de más de 150,000 elementos, por lo menos estos van a salir del horno, pues yo creo que muy verdes, muy inmaduros para atender una situación que en 45 días no creo que se vaya a solucionar el tema de la migración. Todavía no está perfectamente bien conformada, y el trasfondo de todo este asunto y lo verdaderamente preocupante es cómo se va a lograr o cómo México va a lograr salir de esta trampa de Donald Trump, pues si realmente es producto de la exagerada dependencia que tenemos de Estados Unidos, ¿no? De los productos y de nuestras exportaciones allá en Estados Unidos. Un tema, es una moneda de cambio que verdaderamente cuesta mucho trabajo el poder analizar la política migratoria, cambio pues de esta política económica. Como último punto, Gabriel, vamos a hablar del caso de Lozoya. Se está abriendo la caja de Pandora y van a salir de ahí, por lo que se ve, bastantes demonios si logran darle esa calidad de, pues, por lo que dejó entrever en su carta, de testigo protegido. Mira, ayer que platicamos sobre este tema me llamó mucho la atención cómo comparar lo que se está destapando. Y yo planteaba, bueno, es que es una cloaca, Magda. Y me dicen, no, es que esto una cloaca se queda corto, comparado con la caja de Pandora. Una cloaca se queda cortito en comparación con lo que hay ahí adentro en el caso de Lozoya, en el caso de Odebrecht y en el caso de Altos Hornos. Yo creo que el cierto morbo existe en ver tras las rejas a alguien del gobierno anterior. Creo que esa es la necesidad que muchos críticos del gobierno anterior, de muchos columnistas, es querer ya sangre. Como dicen, queremos ver sangre, queremos ver correr sangre. Y en este sentido, Lozoya, yo creo que se está convirtiendo, si no en el chivo expiatorio, sí en una figura que representa primero la corrupción del gobierno de Peña Nieto, pero también una figura que no puede ser un chivo expiatorio cuando aparentemente sí podría tener una incidencia o un grado de responsabilidad presuntamente, de acuerdo a lo que le están planteando, pues importante, ¿no? Mira, lo interesante no puedes decir que es un chivo expiatorio en ese sentido. Sí lo es, claro que lo es un chivo expiatorio. ¿Por qué no se han ido a otros temas en donde también la corrupción se ha estado generando? Y no nos vayamos tan lejos, están los exgobernadores que también, pero insisto, es el gabinete o el exgabinete de Enrique Peña Nieto. Yo lo que me llama mucho la atención... No, a ver, espérame. Ponle pausa porque acabas de tocar un punto medular y dijiste, está el tema de los exgobernadores. Pues es que fíjate por qué tipo de delitos están tratando de jalarlos para poder hacer justicia. En este caso con Lozoya, pues están yendo nuevamente por lavado de dinero y de cohecho, cuando ya hemos visto algunos otros casos que también han tratado de recurrir a esta figura legal, pues como a manera de este intento por tratar de hacer justicia, y se les van porque no es un delito que esté considerado grave y no es un delito que verdaderamente tenga grandes implicaciones, ¿no? Ahí tienes el caso del Bester, o podríamos hablar también del de Andrés Granier, ¿no? Que está más reciente.
Ese es el punto. Lozoya no va a comparecer, no se va a presentar a un juez y yo creo que por eso mismo puede ser un chivo expiatorio. Tan es así que el delito ni siquiera es grave y él puede decir, ahí están mis abogados, pónganse de acuerdo con ellos, yo me voy y sigo haciendo mi vida como si nada hubiera pasado. Cuando en realidad, pues no debería de ser así. Pero más allá de eso, me llama la atención la supuesta minuciosidad. Él se llama a sí mismo perseguido político. Sí, él se dice de perseguido político, pero me llama la atención la minuciosidad con la que la unidad de inteligencia financiera ha estado sobre este caso. Santiago Nieto le ha puesto, yo creo que hasta con cierta furia, porque parece que está resentido con Peña Nieto y con Lozoya, le ha puesto mucha minuciosidad a este caso. Lo estaba viendo cómo la ruta del dinero se fue con empresas como esta de Tochos Holden Limited en un banco en Suiza. Lo que pasa es que recuerda que Santiago Nieto conocía a la perfección cómo estaba la parte de la Fiscalía de los Delitos Electorales y en ese momento es cuando empiezan a desenmarañar el caso de Odebrecht y surge toda esta problemática. Más allá de un tema de venganza, creo que sí es un asunto por tratar de llevar a cabo esta política de combate a la corrupción que está teniendo la 4T. Lo cierto es, y me gustaría nada más para poder concluir, Gabriel, hacer énfasis en algunos puntos. Dentro de la carta que envía Lozoya menciona varios aspectos. Para empezar, el sistema penal acusatorio. Aguas, porque se pueden estar presentando violaciones desde ahí y se le puede abrir la puerta. Por otra parte, el bloqueo de las cuentas, que ya lo mencionas, y finalmente este manifiesto en donde él dice, a ver, si la Fiscalía a mí me da todas las condiciones necesarias para poder declarar, yo voy a decir sin importarme a quién me lleve entre los pies, ¿no? Me parece que eso me suena como al juego del testigo protegido. Entonces habrá que ver en qué desenlaza todo este caso, Gabriel. Sí, pues esto obviamente mancha directamente a Enrique Peña Nieto como expresidente. Hay que recordar que la acusación va en el sentido de que a través de Lozoya se enviaron todos estos sobornos que llevaron a Peña Nieto a la presidencia. La gran pregunta es, ¿habrá o no habrá justicia? Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos hoy. A la orden. Pero como siempre, gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Nos vemos en la próxima.